Hola, gracias por la espera, perdonen por la demora, estábamos aquí en algunos detallitos técnicos. Hoy, como les decíamos, como la mayoría creo que sabe, estamos arrancando, de algún modo es arrancar, pero es una clase libre. Este es el tercer año consecutivo que estamos dictando este seminario, o este diplomado, o curso, como lo queramos llamar, que hemos denominado Mitos y Religiones del Mundo. Es el cuarto año que se dicta, pero la primera vez lo dio solamente Anderson y desde las dos siguientes ediciones yo lo acompañé y pues nos gustó dar las clases juntos y vamos a seguir haciéndolo aparentemente por un tiempo. Mitos y Religiones del Mundo es una cátedra libre. ¿Qué significa eso? Que no pertenece al pensum de ninguna carrera, no pertenece a programas de pregrado ni de posgrado de ninguna universidad. Nosotros estudiamos esto porque queremos y aspiramos que la gente que se acerque es simplemente porque están interesados. Esa es la aspiración, ¿no? Entonces, sin embargo, pues como pues pertenecemos tanto Anderson como yo a la Fundación Bordes, somos miembros directivos y del grupo de investigación, pues tiene el aval de la Fundación Bordes, tiene el aval del Museo Antropológico del Táchira, donde Anderson es investigador, y de la Maestría en Literatura de la Universidad de los Andes, donde ambos somos docentes, para los que les gusta la formalidad. Entonces sí damos certificado para los que culminan todo el semestre, pero no vamos a estar detrás de nadie para que venga a todas las clases, ni vamos a hacer exámenes, ni a poner nota. A veces recomendamos hacer un trabajo, pero realmente este semestre no lo vamos a hacer, sino que simplemente asistir y participar cuando quieran, como quieran y cuando puedan. La de hoy es una clase libre y el semestre formalmente arranca el 28 de octubre y está planificado hasta marzo. Este año pues vamos a ver las religiones del libro, es el tema de este año, el monoteísmo y el politeísmo. En otros años hemos hablado de la religión de los antiguos griegos, hemos abordado el antiguo Egipto, hemos abordado el hinduismo, el budismo, nos atrevimos el año pasado a hablar de los chinos, encontramos que eso no fue tan fácil, hablamos de los celtas, de los nórdicos, mucho más cerca de nosotros hablamos de los wayuu, de María Leonza, pero bueno, decidimos este semestre encargarnos o dedicarle atención al monoteísmo y a qué significa eso y a lo que alguna gente llama las religiones del libro. ¿Sí? Del libro, las que tienen un libro escrito que los guía, porque las otras religiones que hemos tocado en su mayoría son religiones de tradición oral y que se consideran paganas, o alguna gente no la llama religión sino sectas o religiosidades. Pero pues nosotros pues son religiones realmente y así las hemos visto, solo que pues bueno, nos vamos a dedicar en esta oportunidad a las del libro, pero primero a hacer una introducción. Pero hoy es más que todo lo que queremos es presentarnos y presentar cuál es nuestra visión, porque evidentemente pues en cualquier parte donde vayan, a una clase, a una charla, lo que sea, o el libro que lean, lo que van a conseguir es la visión de la persona que les está hablando. Entonces, lo único que puedo hablar es desde mi perspectiva y Anderson hablará desde la suya, que no es la misma, son diferentes, pero sentimos que hay una afinidad suficiente o una camaradería que permite que eso se complemente o dialoguen, pues, y nos ha gustado ese diálogo. Yo voy a empezar con qué es el mito, porque pues lo llamamos mitos y religiones del mundo, entonces diferenciamos qué es mito, qué es religión, es lo mismo, tal y como me lo enseñaron a mí en el liceo, y como entiendo que se sigue creyendo generalmente. Mito es lo que creía la gente antes, los primitivos, y religión es lo que de verdad es sagrado y lo que pertenece a una institución eclesiástica sancionada, ¿no? Una autoridad. Y de hecho la palabra mito se utiliza para decir que algo es mentira. Eso es un mito. Esos mitos que hay sobre la calvicie, sobre
no sé, sobre cualquier cosa. Cuando dices el mito, te refieres a que es mentira. Y para decir que es verdad, puede ser que digas quizá no religión o sagrado, sino más bien científico. Es como otro discurso que se utiliza mucho. Pero nosotros aquí pues no vamos a usar mito en esos términos, sino para nosotros mito es una palabra muy importante y tiene pues es equivalente en importancia la palabra mito, la palabra religión y la palabra ciencia. Son tres discursos diferentes y para nosotros tienen el mismo valor. Y pues vamos a hablar en torno a eso. El mito efectivamente está relacionado a lo sagrado, al menos los mitos antiguos, que son los que más que todo hemos abordado, está relacionado con lo sagrado y generalmente con que si el origen del mundo, explicaciones sobre de dónde salieron los humanos, porque la luna tiene fases, esto ya, que son explicaciones sobre el mundo, ¿no? Entonces, y se supone que pues es la verdad, el sentido de la vida, ¿no? Entonces, pero ¿qué es eso de lo sagrado? ¿Qué es sagrado? ¿Qué quiere decir eso? Y entonces, pues sagrado se puede entender de muchas maneras, desde diferentes autores, pero les quería pues una cita de, sí, mejor apaga, gracias, una cita sobre lo que es la hierofanía, que dice que es el acto de manifestación de lo sagrado en la realidad, algo de otro mundo. Lo sagrado, o sea, lo sagrado es algo de otro mundo, y la hierofanía es su manifestación, que se expresa a través de un soporte material, mundano, que adquiere naturaleza sobrenatural sin dejar de ser lo que es. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones de lo sagrado? Pues yo puse muy adrede una foto de un petroglifo venezolano. El maestro aquí que me acompaña es admirador y estudioso de los petroglifos y del arte rupestre venezolano, específicamente de los que hay aquí en el municipio de Ayacucho, porque aquí hay muchos, y él creció viendo eso y entonces pues ha pues liderado un movimiento de recuperación y de valorización de esas manifestaciones. Y pues eso puede ser una manifestación de lo sagrado, eso puede ser una hierofanía. Esa es de Barinas. Ah, esa es de Barinas. Okay. Ah, bueno, es que esas son fotos de ustedes, sí, cuando sí. fueron, por eso. Ajá. Pero para otra persona, pues no sé si tienen, a mí se me ocurre, por ejemplo, la aparición de la Virgen de Guadalupe o de tantas vírgenes en una piedra, una madera, ¿no? O pues he conocido personas que han tenido experiencias místicas y bueno, revelaciones, y dicen, bueno, aquí hubo una revelación de lo sagrado y por eso me decidí a ser sacerdote, ser monja o a, no sé, algo me transformó la vida, ¿no? Yo no lo he vivido, pero hay mucha gente que lo ha vivido. Y total que la naturaleza es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica, porque también nos puede pasar que estando en una iglesia le pasa a mucha gente. Conozco gente que va a la iglesia porque eso le da paz. Así no esté en misa, así tal, como que sentirse que está en un lugar sagrado, lo mira y eso le da paz. Pero también eso puede ocurrir en un bosque, en una montaña, en un río, algunas veces la conexión con lo sagrado se encuentra en el contacto con la naturaleza. Y esto de empezar a ver lo sagrado de este modo y no como se veía cuando, digamos, el cristianismo tenía mucho más poder del que tiene ahora. No es que no tenga poder, sino que, bueno, ¿cómo es que se llamaba eso? Historia universal de bachillerato, nos enseñaban que la historia se dividía en unos periodos, ¿verdad? Y entonces había uno que llamaban el oscurantismo, la época medieval, y entonces decían, no, esa época en la que la humanidad, y con humanidad se refería a la Europa, por supuesto, la humanidad solamente creía en el cristianismo, y entonces todo lo demás era mentira, y se perseguía a las brujas, y se perseguía a los científicos, y se perseguía a los pensadores, y era terrible eso, no se valoraba nada, y entonces éramos, o sea, claro, también hablan de la época antigua, de los primitivos, que creían en el sol y en las estrellas, esa era la época de los mitos. Pero después también hubo esa época que también en las escuelas nos enseñaban que también era de ignorancia, porque entonces se creía era en el Dios cristiano. Después entonces sí vino, ¿verdad? La verdad, es decir, el conocimiento científico, entonces la gente empezó a creer en eso y tal.
que sí éramos más racionales, más inteligentes, porque entendíamos cómo de verdad funcionaba el mundo. Y bueno, ya había otras épocas, una de ellas que se llamó el Renacimiento, es de redescubrimiento de una sabiduría antigua de naturaleza pagana, pero específicamente de la cultura grecorromana. Entonces se empezó a valorar eso. Y eso se valora en contraste con lo que llamaban el oscurantismo medieval. Bueno, sí, los cristianos decían que tenían la verdad y que eran buenos, pero hacían esto, pero hacían lo otro. En cambio, mira cómo encontramos en la sabiduría de los antiguos griegos, encontramos cosas como para vivir mejor, los estoicos, ¿no? O sea, como, cosas sobre la armonía, sobre la amistad, sobre la mesura, la templanza. Oye, qué gente tan sabia, se empezó a difundir eso como algo importante, ¿no? Y en esa época, pues aparecen, hay figuras importantes que tienen que ver con que eso se haya valorizado. Una de las figuras importantes a nivel mundial es este señor que se llama Mircea Eliade, que era rumano, pero terminó pues trabajando más que todo en Estados Unidos. Él, un tipo extraordinario, porque bueno, hablaba muchísimos, leía muchísimos idiomas, le interesaban todas las culturas le interesaban, estudió todo lo que pudo de todas las culturas y de todas las religiones, porque él sentía que allí había una sabiduría y que todas tenían conexiones, y entonces él publicó cosas sobre eso como para que viéramos las conexiones que hay entre diferentes religiones y el por qué es importante conocer eso, y que todas tienen cosas en común. Y él creía en lo sagrado. Puede ser que no crea en el Dios cristiano, en realidad no sé en qué creía él, pero creía en lo sagrado, creía en el misterio, creía en que sí, el universo tiene sentido, en que no es el materialismo de Freud o de Marx o de Nietzsche, de que lo único que existe es el cuerpo y la tierra material y nos morimos y ya, sino decía, no, tiene que haber algo más. Entonces dice, sería aterrorizador pensar que en todo el cosmos, que es tan armonioso, tan completo e igual a sí mismo, solamente la vida humana esté ocurriendo aleatoriamente, que es la única existencia que carece de sentido. Entonces él se dedicó a eso, a trabajar en el sentido y en el cómo lo veían diferentes culturas. Entonces los mitos para él son indispensables, son fundamentales en todas las culturas. Todas las culturas tienen explicaciones sobre el origen del mundo, sobre el origen de los sexos, de la vida, del agua, del sol, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dice que las funciones son muchas, como expresar, realzar y codificar las creencias, salvaguardar los principios morales e imponerlos, garantizar la eficacia de las ceremonias rituales y ofrecer reglas prácticas para el uso del hombre. Entonces digamos que otras personas críticas de lo religioso y de las instituciones, como Marx, como Freud, consideraban la religión como un instrumento de los poderosos para oprimir al pueblo. Y lo es, siempre lo ha sido. Pero Mircea Eliade va más allá y dice, bueno, pero es que independientemente de cuál cultura, de cuál religión, de cuál idioma, de cuál época, todos los pueblos humanos han tenido religión, todos lo han necesitado, por algo será. O sea, no es solamente que se le ocurrió a tal tirano para oprimir, no, es que está en nuestra naturaleza. ¿Y por qué está en nuestra naturaleza? O sea, ¿qué nos diferencia del resto de animales? Porque sí, somos animales. Entonces, ¿qué nos hace diferente de los monos? Solamente, que hablamos y eso. Bueno, resulta que hay una cosa importante, que es que nosotros andamos buscándole sentido a la vida, porque nosotros tenemos conciencia de muerte. Los otros animales no la tienen, o sea, mueren y entierran y sufren y aman y recuerdan y muchas cosas más, pero ellos no andan buscando la explicación a esas cosas. O sea, ellos sienten y ya, ellos no andan pensando el por qué siento esto y por qué no siento lo otro y qué sentido tendrá mi vida y yo, ¿será que voy a ser buen gato o será que voy a ser un buen perro? No, ¿verdad? Los seres humanos sí, ¿verdad? Los seres humanos sí andamos buscándole sentido al caos, buscándole sentido al mundo. Eso que dijo Mircea Eliade, yo no puedo creer que en un universo que tiene ciclos tan perfectos, constelaciones, ritmos, toda la naturaleza tiene ritmo, los seres humanos, nuestra vida tiene que tener sentido. Y bueno, eso que él siente lo sentimos todos y andamos buscándole sentido a la vida y nos deprimimos cuando la vida pierde sentido. Porque de pronto digo, pero ¿para qué hago esto si no aquello?
y me vuelvo a levantar cuando encuentro sentido, ya sea porque me enamoro, porque tengo una vocación, por lo que sea, pero ando buscándole cíclicamente sentido a la existencia porque si no, no me es soportable, ¿no? Entonces, una de las cosas a la que le damos sentido es a las formas, a los espacios, ¿sí? Existen espacios sagrados. Los espacios tienen denominaciones y tienen sentido. Nosotros, un animal puede defecar, puede, ¿qué más? Comer, coito, cualquier cantidad de cosas en el mismo espacio y no los diferencia. Algunos sí, más, menos, qué sé yo, pero generalmente, o sea, no existen cosas como el pudor, como esas cosas no existen en el resto de animales. Ni siquiera los más evolucionados, los mamíferos que más se parezcan a nosotros, como los gatos y los cerdos, por cierto. Hola, Ismael. En cambio, los seres humanos delimitamos mucho los espacios, muchísimo. Y tenemos templos, a pesar de que, por ejemplo, en el cristianismo hay toda una ola de ir a la palabra de Jesús, de que no había que tener templo, que Jesús está en todos lados, que Dios está en todos lados, pero como que tenemos una necesidad de que haya un sitio. Si no vamos a la iglesia, tenemos en la casa un altar. Yo no pertenezco a ninguna religión, pero yo tengo un rinconcito en la casa donde está la foto de mi mamá y ahí tengo algunas cosas. Eso es algo, o sea, eso sí quiere decir algo, ¿verdad? Entonces yo no le doy una connotación religiosa, pero quiere decir que para mí ese es el lugar, ¿verdad? De lo sagrado. O ese es el lugar de los muertos, o ese es el lugar de mi memoria o de mis afectos. Igualmente, pues digamos, cuando hay una carta de amor, algo especial, pues yo no guardo las cartas de amor junto con los papeles del banco, como es ustedes, pero yo no. O sea, uno le da forma a la cosa, ¿no? Una cosa va aquí, otra cosa va aquí, otra cosa va aquí, ¿verdad? Lo lógico, ¿verdad? Es lo lógico, no, es lo humano, ¿sí? Eso no tiene una lógica realmente funcional, es humano para nosotros ordenar, es humano para nosotros, cada cosa tiene su lugar. Entonces hay espacios que son sagrados y por eso hay espacios. Claro, el problema, eso se ha complicado mucho, porque como desde que estamos tan mezclados, porque antes todo el mundo estaba en su lugar, ¿no? De pronto alguien iba a un sitio, otro sitio, pero generalmente se sabía, los vecinos y tal, sabían, tal lugar es sagrado. Entonces, bueno, sí, puede que tengamos una guerra, pero donde están los niños o donde está la iglesia, ahí no se pelea, por ejemplo. Eso cada vez se respeta menos y tenemos estas tragedias que están pasando porque como se enfrentan personas de distintas religiones, entonces lo que es sagrado para uno no lo es para el otro pisotea lo sagrado del otro y eso es muy grave, ¿no? Y bueno, nos está pasando desde hace mucho tiempo. Pero digamos que esa es una de las formas de ejercer nuestra espiritualidad, de dar orden al caos, darle connotaciones a los espacios. Y también el tiempo es diferente, o sea, el tiempo moderno, el tiempo científico, el tiempo mundano es un tiempo lineal, ¿verdad? Es un tiempo que supuestamente va en evolución ascendente, que va de lo simple a lo complejo, que nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos mejorando, etcétera, etcétera. El tiempo mítico no es así, el tiempo mítico es circular. En el tiempo mítico pues todo sucede hoy como sucedió en el principio de los tiempos y seguirá sucediendo siempre. Amanece, anochece, nacemos, morimos, ¿no? O sea, las mismas cosas que siempre han pasado seguirán pasando. Bueno, claro, ¿cómo le damos sacralidad a la existencia? Pues, como les decía, tenemos nuestras pequeñas tretas, ¿no? Nuestros momentos, nuestros espacios para rezar o para meditar o para dedicarme a mí, o mi lugar sagrado, o mi altar, o mi misa, si voy a misa, o lo que sea que haga. Hay existencias dedicadas a lo espiritual, que puede ser a través de entregarse al sacerdocio o algo. Pero en general, pues somos muy profanos, ¿no?
O sea, profano quiere decir lo contrario a lo sagrado, mundano. Entonces, la verdad es que cuando todo es profano, también es casi como que no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, si nada es sagrado, todo es profano, hay más probabilidades de que todo me sea indiferente. No hay nada especial. Hasta la persona más atea considera que hay cosas especiales en la vida, ¿no? Entonces, tal vez no lo llama sagrado, pero tal cosa o tal persona o tal lugar es especial para mí, y eso yo no lo voy a dañar, no lo voy a tocar, no voy a hacer tal cosa, ¿no? Y ahí se manifiesta la espiritualidad. Otra cosa importante de apuntar aquí es diferencias entre algunos términos, como entre mitos, cuentos, fábulas y leyendas. Como les decía, para el punto de vista científico, racional, académico, mito es aquellas explicaciones de los antiguos primitivos sobre el origen del mundo, etc., ¿no? Nosotros podríamos decir que mitos son historias sagradas de los pueblos, de todos los pueblos, relatos sobre las cosas más importantes de la cultura. Cuento pues puede ser cualquier cosa, porque yo estoy contando, cuando yo cuento que mi mamá se murió, o que yo estudié psicología, o que estamos abriendo solamente de jueves a sábado, eso es un cuento, ¿verdad? Entonces cualquier cosa puede ser un cuento, pero pues hay cuentos que son buenos, digamos, y otros que no tanto. Hay cuentos que son muy mundanos, yo cuento eso. Hay cuentos que son extraordinarios, literarios, y hay cuentos que ya son cuentos de hadas o cuentos populares que se han repetido muchas veces y tienen distintas versiones. Entonces eso también tiene una conexión con lo mítico, que ya otro día veremos, porque también tiene una estructura básica que se repite de cultura a cultura, pero no es lo mismo que un mito. ¿Okay? La fábula es un cuento también, pero son cuentos con moraleja. ¿Okay? Los mitos no tienen moraleja, o si la tienen disimuladita. Los cuentos también. Pero la fábula tiene directamente una moraleja explícita. ¿Sí? O no sé si Vanessa me puede corregir si tengo algún error ahí, pero creo que sí, ¿verdad? Es así. Las fábulas de Esopo, es decir, son cuentos con animales donde yo deliberadamente, el autor de la fábula quiere destacar un punto, ¿no? Entonces, sobre la envidia, sobre los celos, sobre lo que sea, exactamente lo ejemplifica con eso, con animales. Y las leyendas son historias no sagradas propiamente, no divinas, no espirituales, sino más bien históricas, sobre personajes importantes de una cultura, sobre los héroes, por ejemplo, leyendas, no sé, quizá podríamos decir que las hazañas de Bolívar podrían ser leyendas. ¿Qué te parece? Puede ser. O tal vez un poquito más fantástico que eso, o sea, no tan históricas, sino un poquito más fabuladas, pero tienen más conexión con la historia y con la cultura. Entonces, bueno, como les decía, el mito puede servir para cosas como para explicar el origen de las cosas, o puede, bueno, darle sentido a la existencia. Freud, yo les decía al principio que Anderson y yo hacemos como una dupla, somos distintos. Hoy vamos a hablar los dos, pero normalmente no es así, sino que una clase la doy yo, otra clase la da él, y nos vamos alternando y nos dedicamos. Cada uno, la clase va a ser de 5:30 a 7, 1 hora y media exacta. Y pues tenemos posturas distintas. Yo pienso que hoy en día tenemos que estar siempre conscientes de quién es el que nos está hablando y desde dónde nos está hablando y para qué. Entonces yo les comento, yo vengo de la psicología y del psicoanálisis, y esa es mi posición, y solo les puedo hablar desde ahí, o sea, porque eso es lo que yo tengo para ofrecer. Entonces, mis referencias principales son, por ejemplo, la relación que tiene el psicoanálisis con el mito, y una de las primeras, o la primera quizás reportada en la historia, es la de Sigmund Freud con el mito. Freud era un hombre excepcional, una persona, bueno, muy convencional en muchos sentidos, ¿no? O sea, un señor burgués, clase media, de una familia judía, más o menos pudiente, pero sin mucho, o sea, ahí como clase media, heterosexual,
sí, o sea, un tipo muy normal, pero era muy inteligente y muy curioso y muy interesado en la cultura. Es un señor que en su adolescencia, en una mudanza, cuando se mudaron a una casa, encontró un ejemplar del Quijote en español y él hizo un gran esfuerzo por aprender a leer español para poder leer el Quijote. Aprendió inglés para poder leer a Shakespeare, ¿sí? O sea, no era cualquier persona, era una persona muy, muy inquieta, muy interesada en aprender, en la cultura. Y pues también le interesaban los mitos, las religiones, el arte, el teatro, etc. Y resulta que en una de las cosas más conocidas de su teoría, que es el complejo de Edipo, pues está asociado a un mito. No sé si lo conocen, el mito de Edipo, que bueno, voy a resumir. Es la historia, un fragmento pues, porque el fragmento es que alguien que fue expulsado por su padre, o sea, es decir, a un padre, a un tipo, a un rey, que había cometido unas cuantas cosas malas y por eso los dioses lo iban a castigar, entonces el castigo iba a ser que su hijo lo iba a matar y que además iba a casar con la mamá. Entonces, ¿qué dijo él? Pues no voy a tener hijos. Perfecto. Pero como eso siempre es así en todos los mitos y en todos los cuentos de hadas, pues al final sí tuvo un hijo, no porque quiso, pero le salió, y lo manda a matar, como hicieron en Blancanieves, como han hecho en tantas cosas, tantos cuentos de estos. Pero el encargado de matarlo no lo mató, le dio cosas porque era un bebé, y entonces el bebé se salva, crece en otro lado, pero cuando está grande regresa, se lo consigue en la carretera, no sabe que es su papá, pelea con él y lo mata. Y después va y se casa con la mamá. Y entonces se cumplió aquello que él tanto temía, ¿no? Como le pasó a Saturno con Zeus, como le pasó a la madrastra de Blancanieves, como le pasó a Herodes, que pues tratando de acabar con el ascenso de Jesucristo, porque le habían vaticinado que venía un niño que lo iba a destronar, y bueno, hizo una matanza, pero no mató al que era, ¿verdad? Suele ser así, en los cuentos de hadas, en los mitos, se anuncia que viene alguien que va a destronar al tirano, y entonces se siente muy aterrado, y lo trata de exterminar antes de que aparezca, antes de que sea una amenaza, y nunca lo logra, sino que el héroe generalmente, o el niño divino, viene a ser el rey después. Eso es mítico, ¿verdad? Se repite. Entonces, Freud utilizó eso para hablar de la psique humana y de nuestra relación con nuestro padre y nuestra madre. Sobre todo del hijo varón con la madre mujer heterosexual, el padre heterosexual, en una familia convencional de esa época, en el que la mujer pues era la que jugaba con los hijos, la que los cuidaba, por lo menos en una familia de clase media, que los cuidaba y tal, y que cuando llegaba el papá y decía, ay, deja ese muchacho quieto que yo necesito comer, y lo dejaba y se iba y comía con el cruzado, ¿no? Es decir, ese tipo de relación, ¿verdad? En esa época, obviamente marca una psique de un niño como que este señor lo que hace es quitarme a mi mamá, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de una dinámica en particular. Hay otras. Pero a partir de ese mito, Freud establece una teoría sobre la psique humana. Y él, como estaba en esa época, no quiero decir de moda porque es como despectivo, pero se estilaba que la gente que hacía teorías trataba de con una teoría explicar absolutamente todo, las grandes teorías. Ahora somos más modestos. Pero en esa época, pues él se fascinó con el psicoanálisis y pretendió que iba a explicar absolutamente todo. Entonces se emocionó y pensó, bueno, esto que yo descubrí, que yo encuentro en familias de Viena, de clase media o de clase alta, se puede aplicar a toda la humanidad y a todas las culturas. Y para demostrarlo empezó a estudiar otras cosas, otras culturas, y bueno, nada más con el título se pueden imaginar la forma en la que se acercó a las otras culturas. Este texto se llama Tótem y Tabú y el subtítulo es Similitudes entre las vidas de los salvajes y los neuróticos. Obviamente, si tú te acercas a otras culturas viéndolos como salvajes, pues es como difícil que puedas tener una comprensión auténtica, pero pues esa era la forma en la que él se podía acercar, porque esa era otra época, ¿okay? Pero él pues pretende hacer entonces, y bueno, encuentra cosas interesantes, ¿no? Como ese tema del líder y del miedo al incesto y repeticiones. Hay otro señor muy interesante y muy genial también,
que era suizo y psiquiatra también, que es Carl Gustav Jung, que empezó ese camino, o sea, se admiró mucho con el psicoanálisis y le interesó mucho el trabajo de Freud, la psicoterapia, la lectura de los sueños, pero que pues no le gustó fue el tema del monomito, o sea, que solo era Edipo, sino que él dice, pero es que hay muchos mitos y hay muchos complejos y hay muchas formas y se encuentran diferentes. Entonces, él empezó, sí, le gustaba esto de ver los patrones, él también hablaba de primitivos, obvio, porque era la misma época. Pero, aunque hablaba de primitivos, estaba muy interesado en ver patrones que se repetían. Círculos, serpientes, cosas que se repetían en los sueños de personas de distintas culturas. Decía, como un campesino ruso que aparece aquí en el hospital en Suiza, que tal vez es analfabeta, sueña con cosas que yo encuentro en los mitos antiguos egipcios. O sea, eso me tiene que decir algo sobre lo que son los sueños y sobre las imágenes. Hay imágenes que son universales, porque para Freud las imágenes del inconsciente vienen desde lo individual. Es decir, yo voy reprimiendo cosas que me han pasado en la vida, las voy olvidando y ahí se van guardando, ¿no? Para Freud la existencia era individual, o sea, él era materialista. Entonces yo voy almacenando en mi memoria eso, voy guardando las cosas que me asustan o que me marcan o que me hacen sufrir, y en algún momento me enfermo porque he guardado demasiado, y al hablar, al descubrir aquello que he guardado, yo mejoro, y esa es la psicoterapia. Y efectivamente mucha gente fue beneficiada con ese método, pero él hasta ahí, ¿verdad? Jung creía que además de las imágenes que vamos reprimiendo o que tenemos porque las vamos adquiriendo durante nuestra existencia, tenemos imágenes que pertenecen a la especie. Hay imágenes que no son mías, hay imágenes que son de mi cultura y otras que no son solo de mi cultura, sino son de la humanidad. En esa época en la que él dijo eso fue un problema porque se le consideró místico, loco, esotérico, religioso, poco científico, etc. Hoy en día se ve de otra manera porque se ha considerado, bueno, pero el famoso genoma humano, que trae una cantidad de información como el color de ojos, el bla bla, cosas ahí que trae, es una cosita así lo que se sabe, ¿verdad? Hay una cantidad de información ahí que no se conoce. ¿Cómo es posible que haya ciegos de nacimiento que tienen imágenes del mar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no es tan rebuscado, ni tan loco, ni tan descabellado pensar que nosotros guardamos en nuestro cuerpo, en nuestro genoma, memorias de la especie. Así como está el instinto de cazar en los gatos, así como está el instinto de mamar en todos los mamíferos, ¿verdad? Así como una persona que tiene sexo por primera vez lo tiene, aunque no sepa y no le den instrucciones, pues hay imágenes que son instintivas, que no fue porque yo las vi en vida, sino porque mi cuerpo las tiene, porque resulta que yo pertenezco a una especie que ya existe hace miles de años, y en esos miles de años ha visto muchas veces amanecer y anochecer, ha visto llover, ha visto temblar, ha visto el coito, ha visto el embarazo, ha visto la menstruación, ha visto la muerte, ha visto la vejez, ha visto el mar. Entonces hay imágenes arquetipales, es lo que él propone. Y no solamente tenemos un inconsciente personal, sino tenemos un inconsciente colectivo, que es el que compartimos con el resto de la especie humana. Él, bueno, era muy científico y muy serio, pero también tenía su parte artística, y después de muerto, después de un buen tiempo, no hace mucho en realidad, hace como 10 años, algo así, la familia o los herederos o los que quedaban, los descendientes, autorizaron la publicación de lo que llaman el libro rojo, que si no es tan serio ni tan científico, sino era como su diario, donde pues él dibujaba y escribía cosas y eran un poco más, menos racionales, digamos, ¿no? Ese es un dibujo de él. Él decía que no era artista, pero yo lo veo bastante artista, me parece. Es una belleza. Entonces, para resumir e ir terminando, tenemos un inconsciente colectivo porque pertenecemos a la especie humana, tenemos imágenes que pertenecen a la especie, están en nuestro cuerpo a través de la biología,
Hay arquetipos, que significa que hay imágenes o formas que son grandotas, por ejemplo la muerte, por ejemplo lo femenino, por ejemplo lo materno, por ejemplo el niño, no sé, ciertas cosas que son como muy básicas, que tiene toda la humanidad. Existen los mitos, que son relatos sobre esos arquetipos y sobre esas representaciones, sobre ese inconsciente colectivo, porque todas las culturas lo tienen. Todas las culturas comparten ciertas formas, ciertos temas. Y existen las representaciones arquetipales, que es la única forma en la que el arquetipo y el inconsciente colectivo se puede expresar. ¿Sí? ¿Qué es una representación arquetipal? Es un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Es algo que representa algo, pero no, ojo, no es un signo. Un signo es como la señal de pare, que tú la ves y sabes que tienes que parar. O un avisito que hace así y dice, no, o sea, los signos están claros. Esto significa esto, quiere decir que tengo que hacer lo otro. Un símbolo es como la mejor forma posible de resumir algo que es inefable. Por ejemplo, la cruz. ¿Qué significa? Tú no puedes decirme qué significa la cruz exactamente, ¿verdad? Tú ves la cruz y dices, bueno, la puedes usar como signo, porque en las señales de tránsito, la cruz significa, ahí hay una iglesia. Ahí es un signo. Pero, si tú le dices a alguien que te explique, a un antropólogo, a un filósofo, a un religioso o a cualquier devoto que te explique qué es la cruz, pues se va a ver en aprietos, ¿verdad? No es tan fácil. Esas son las representaciones arquetipales, es decir, son imágenes que de algún modo contienen, representan o dan cuerpo, dan forma a lo que no es, a lo que es inefable, a lo que es inconmensurable, a lo que está ahí, pero bueno, así es como se puede representar de la mejor forma. Entonces él cree, bueno, esto después otro día hablo de eso, pero las representaciones arquetipales, bueno, esto, imágenes, símbolos, figuras. Entonces, para cerrar, lo que les voy a dar es un ejemplo solamente de una, ¿ok? Por ejemplo, un arquetipo puede ser lo femenino, ¿verdad? Porque, bueno, más grande que eso, femenino, mujer, o sea, si son, ¿qué es eso? Eso sí es una cosa muy grandota que toda la humanidad lo tiene. No existe ninguna persona de la especie humana que no tenga algo en sí de lo que es una mujer, de lo que es lo femenino. Ahora, ¿qué es lo femenino? Pues eso es inconmensurable, o sea, es complicadísimo. ¿Qué puedo tener yo? Representaciones arquetipales de lo que es lo femenino, símbolos, figuras de lo que es lo femenino, ¿verdad? A mí, en Venezuela hay dos figuras importantísimas en la historia de los estudios posjunguianos. O sea, figuras me refiero como leyendas, como personajes que fueron gurú de algún modo, líderes, y que entusiasmaron a otras personas a estudiar a Jung aquí en Venezuela. Y fueron un médico, Fernando Rísquez, caraqueño, si no me equivoco, era caraqueño, ¿no? Bueno, que fundó el posgrado en psiquiatría del Hospital Psiquiátrico y que, por cierto, es el responsable de que en Venezuela, a diferencia de muchos países, ese posgrado de psiquiatría sea el mismo que hacemos los psicólogos. O sea, él no separaba a psicólogos y médicos, sino que el psicólogo y el médico estudiaban el mismo posgrado, solo que el psicólogo sale como psicólogo clínico y el médico sale como psiquiatra del mismo posgrado. Porque para él lo importante era lo psíquico. Entonces, y bueno, él fue como el padre de un ala de lo junguiano, líder, fundó ese posgrado, líder en la fundación también del posgrado de la UCB. Yo lo conocí allí, en el posgrado de la UCB, y vino para acá también porque aquí hay un semillero de junguianos, semillero digo hace 45 años, ahorita ya no están, o sea, en ese momento hubo gente formada por él que fundó el posgrado de acá, que es el que algunos de ustedes estudian, que específicamente, principalmente Otto Jorni, que era discípulo directo de Fernando Rísquez.
Y la otra ala es la liderada por Rafael López Pedraza, cubano de origen, estudió en Suiza, en el Instituto Jung de Suiza, de Zurich, y después se vino para Caracas, y allí pasó el resto de su vida. Murió en el 2011. Murió antes que Rizquez, creo. Sí, antes que Rizquez. Eran más o menos contemporáneos en edad. Y muy distintos en personalidad y en todo. Entonces, dos escuelas totalmente distintas, pero ambas seguidoras de Jung. Me acordé de ellos por la imagen que puse, porque se difundió mucho un libro de Rizquez que se llamaba Aproximaciones a la Feminidad, que decía, bueno, las mujeres eran, las mujeres Hécate, las mujeres no sé qué más. Yo lo detesto, ese libro. Pero sí es simpático, o sea, como para un primer acercamiento, ¿no? Para decir, bueno, hay diferentes tipos de feminidad, diferentes tipos de mujer, entonces si nos parecemos más a tal diosa, a la otra, a la otra. Entonces, eso como introducción. Porque obviamente que todas las mujeres no somos iguales. Eso a simple vista se nota cuál es la que se maquilla, cuál es la que no, cuál es la estudiosa, cuál es la maternal, ¿verdad? Esas cosas. Entonces, a eso se refería él en ese libro. Y usaba el Olimpo griego para decir, bueno, hay unas que son eras, unas que son tal, unas que son más esposas, unas que son más hijas, y así. Y eso pues eso se continuó, eso es una banalización para mí de ese tema. Hay otro libro de otra autora que también es muy conocida, que se llama Shinoda Bolen, que no sé de dónde es con ese nombre, pero debe escribir en Estados Unidos seguramente, que es más o menos el mismo estilo. O sea, son agradables de leer, pero para mí es como una trivialización del asunto. Trivialización para mí, o sea, una simplificación. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué es lo femenino y qué es la mujer? O sea, eso no es inefable, ¿verdad? O sea, y más hoy en día, con tantos estudios sobre el feminismo, con tanta pelea sobre si de verdad hay dos géneros o hay muchos, o de verdad el género es una construcción y nunca se debió hablar de mujer y de hombre, o sea, ¿no? Entonces eso me parece complicadísimo y delicadísimo, estar diciendo o eres era, o eres aquello, o eres lo otro. Se dice, se habla que a lo mejor en las primeras épocas de nuestra especie hubo un matriarcado. Algunos autores lo dicen. Y eso tiene cierto sentido porque pensemos en una época en la que no había lenguaje, ni ropa, ni más cosas, y entonces los contactos van y la vida te va mostrando que hay una mitad de nuestros compañeros que sangra una vez al mes, que se hincha, va creciendo y a los meses sale un animalito que de pronto se va convirtiendo después en uno de nosotros. Eso tiene que haber sido aterrador, me parece a mí, ¿no? Y además debe haber sido percibido como algo prodigioso, sagrado, terrible, ¿no? Entonces no me parece tan raro que pueda haber sido venerada esa parte, como que estos son especiales, son diferentes a nosotros, porque en esa época no se le veía la relación a la cópula con la fecundación, sino que era, bueno, ellas tienen esos hijos, o sea, salimos de ahí. Lo otro pues era recreativo, no sé, pero no tenía nada que ver con la reproducción al principio, digo yo. Entonces se dice que sí, que probablemente hubo matriarcado en las primeras agrupaciones de Homo sapiens, pero que eso se mantuvo más o menos hasta el Neolítico. ¿Usted qué sabe más que yo? ¿Por qué? Porque sí, las primeras agrupaciones, asentamientos humanos, pues empezaron a hacer construcciones, casas, ropa, a prestar atención a los cambios climáticos, a no simplemente comer lo que había en los árboles, sino a cultivar, a ordenar la cosa. Y sí, podía haber una matrona regente allí, podría haber una reina o qué sé yo, o las mujeres en general, porque eran las que cuidaban los hijos y las que cosechaban. Pero los cambios climáticos no es ahorita que están molestando en el mundo, sino que siempre ha habido, ¿verdad? Glaciares, inundaciones, cosas muy graves que llevan a que estos seres humanos, incipientes seres humanos, no puedan contar con la agricultura como la única forma de subsistencia,
¿qué empieza a ocurrir? Empieza a ser más importante el desplazamiento. Tenemos asentamientos, tenemos nuestras crías aquí, nuestro hogar, nuestras cosechas, pero resulta que a veces la cosecha se anega porque hay lluvia, a veces hay sequía, a veces hay incendios, a veces lo que sea. Entonces, ¿quiénes son los que empiezan a poderse trasladar para buscar en otras partes algo que comer? Obviamente aquí entonces empieza a ser más importante de las dos formas de ser humano, pues la que no tiene esos periodos tan prolongados de reposo, ¿no? Entonces el que tiene además más fuerza física para cazar, para robar, para saquear y para traer. Y entonces aparentemente, según algunos antropólogos, esos son los inicios del patriarcado. Empieza a ser más importante la fuerza física masculina y el género femenino empieza a ser relegado a una posición subalterna porque pues es menos fuerte, menos útil para eso, se considera importante porque es la que genera vida y tal, pero pues para tenerla en la casa. Y los que mandan pues entonces vienen a ser los hombres. Pero y eso es lo que conocemos. Lo anterior, el supuesto matriarcado, no lo conocemos sino por esas referencias y esas especulaciones de los antropólogos. Porque más lo que pueden es especular. Bueno, no sé, dicen que hay evidencias, pero esas de las evidencias siempre están sesgadas por el ojo que ve. Entonces, ¿qué representaciones arquetipales, es decir, qué figuras, qué símbolos, qué imágenes tenemos a nuestra disposición para pensar lo femenino? Tenemos, por ejemplo, en la cultura cristiana a Eva, que es la compañera de Adán, que nace de su costilla, que además fue la que lo incitó a pecar y la que lo llevó a que salieran del Edén. Tenemos a la Virgen María, que concibió sin pecado. Y pues, digamos que en la representación de lo que es la maternidad, aún hoy está bastante divorciada la maternidad de otros aspectos de lo femenino, por ejemplo de la sexualidad o del trabajo. Como que si la maternidad, la representación de la madre sagrada es como difícil de integrar con la mujer sexual o profesional, etc., ¿no? Como que tenemos la doncella, la ninfa, la muchacha, la que es atractiva, la que es objeto de deseo. En la mitología griega y en casi todas las mitologías hay muchas historias sobre cómo esas doncellas son raptadas. O sea, la sexualidad con la doncella es a través de la violación. Una famosa violación que es importantísima en la mitología griega es la de Perséfone, que se decía que era la hija de la diosa de la fecundidad y de la naturaleza, Deméter, y ella era doncella y estaba por ahí agarrando flores y la rapta su tío Hades y se la lleva. Hay muchas representaciones, esta es una pictórica, esta es una escultura del rapto de Proserpina, o Proserpina le decían en romano, Perséfone en griego. Core era como se le decía antes del rapto, porque core significa doncella. Todas las niñas, o sea, niñas ya en edad de fecundar o de casarse o de tener sexo, se les llama core hasta que son desfloradas, raptadas, violadas y casadas. Entonces, cuando se casa, se convierte en Perséfone, que es la reina del inframundo, la esposa de Hades. No sé qué otras representaciones de doncellas se les ocurren, si tenemos doncellas aquí en Venezuela o más latinoamericanas, porque esta es griega, no sé si eso les parece cercano o si se les ocurre otra. A mí se me ocurrió la doncella criolla. Hay una investigadora caraqueña que me gusta mucho, que se llama María Fernanda Palacios. Ella no es analista, no es psicoterapeuta, pero fue muy cercana a López Pedraza. Fueron profesores ambos de la Escuela de Letras de la UCB, y ella estudió mucho a Jung y estudió mucho con López.
y escribió un libro maravilloso sobre Ifigenia, que se llama Mitología de la doncella criolla. Ifigenia es una novela venezolana de Teresa de la Parra, que está cumpliendo 100 años. Por cierto, valga la cuña, Vanessa aquí, la profesora Vanessa, está coordinando un club de lectura que tenemos los miércoles a las 5:30 sobre esa novela, que está de aniversario. Y bueno, Teresa de la Parra, con esa novela, quiso hablar un poco de la doncella criolla, o sea, la doncella raptada, la mujer y su papel en la sociedad, que tenía que ser señorita bien, hasta que se casaba, y estaba presa de sus padres, hasta que se casaba, y cuando se casaba era presa del marido. Ella era una mujer libre, sin embargo, pues bueno, como que la imagen de Teresa de la Parra se asocia con Ifigenia, con María Eugenia Alonso, y estábamos hablando en la última reunión del club de lectura que a pesar de que ella nunca se consideró parecida a María Eugenia Alonso y creyó que como era tan diferente nadie la iba a relacionar, pues así se quedó, todo el mundo jura que esa era ella, pues, ¿no? ¿Qué otra representación arquetipal se les ocurre de lo femenino venezolano? A ver, ¿alguna mujer importante venezolana? Porque hay otras, ¿no? Como Marilyn Monroe, cosas así, de fuera, pero de aquí se les ocurre otra. Esta es la doncella. La doncella es la niña bien, la niña de su casa. No se les ocurre otra. A ver, esta sí la reconocen. Doña Bárbara. Esta es María Félix, que además ese papel la marcó, más nunca se quitó ese papel. Ella tenía una personalidad muy fuerte, era una mujer guapa y apasionada y autoritaria y tal, y bueno, Doña Bárbara hizo muchas películas más donde el papel que le daban era ese mismo. Pero Doña Bárbara es una novela venezolana, ella era mexicana, pero la novela es venezolana, de Rómulo Gallegos, así como Ifigenia es una de las novelas fundacionales un poco de la literatura nuestra, y describe a una mujer que no es la doncella. Esta es una mujer que viene del pueblo, de abajo, que fue una niña violada, una niña huérfana, pero ella se comporta con los hombres siendo ella la que domina, ¿sí? Ella domina, ella caza, ella monta, ella manda, ella es cruel, es bruja, muchas cosas, ¿no? La devoradora de hombres. ¿Se les ocurre alguna otra mujer famosa o representación aquí? Porque Doña Bárbara se acerca como a la bruja, ¿verdad? A la bruja, a la mujer fatal. Y nosotros tenemos una figura importante aquí que es María Leonza. María Leonza es la reina y es sagrada para los mariolionceros, para la gente que le rinde culto, pero para el que no, ¿qué es? San Miguel. Sí, creo que sí, ¿no? O sea, que es vista como algo feo, ¿no? Como algo, no sé, ¿cómo creen que la ven? ¿O cómo la ven ustedes? Como algo demoníaco. ¿Cómo? Algo demoníaco. Algo demoníaco. Eso está importante porque resulta que el tema de este semestre va a ser ese. O sea, los politeísmos y los monoteísmos. Y para el monoteísmo, todo lo que no sea la verdad, lo sagrado, que es mi religión, mi Dios verdadero, todo lo demás es demoníaco. Entonces, por supuesto que María Leonza es demoníaca para el cristiano. Que por cierto, esa es la única religión 100% venezolana, auténticamente venezolana. Y que, claro, es una religión. Lo que pasa es que, claro, para el monoteísmo cristiano es vista como eso, como brujería, como secta, como cuando muchos llegan a decirle religiosidad popular, pero religión, ponen esa cara, que religión es una cosa ahí toda fea, ¿no? Que hace la gente malandra, la gente, claro, la gente que no es cristiana. Entonces, para quienes son devotos de María Leonza, ella es la reina y es sagrada, pero para el que no, es brujería, es una bruja, ¿verdad? Tiene altares, hace milagros, hay muchos ritos con respecto a esa religión. Ella es una figura de una mujer que es raptada de doncella y se convierte después de su rapto en la reina de las aguas y de la selva. Entonces se cumple todo lo del mito, ¿verdad?
Pero efectivamente, pues nosotros tenemos bastante marcada la representación arquetipal de la bruja. Dentro de lo femenino, tenemos la virgen, la madre, la doncella, la esposa, y tenemos la bruja. La bruja también es parte de lo que es la mujer, ¿verdad? De lo que es todo eso que es el arquetipo de lo femenino. Las representaciones de la bruja como esa mujer. A ver, ¿qué es una bruja? No todos a la vez. ¿Qué es una? Cuando ustedes le dicen a alguien bruja, ¿qué quieren decir con eso? Una mujer mala. Mala, ¿qué más? En relación o pacto con el demonio. Ajá, ¿qué más? Utiliza la mano. ¿Más nada? Bueno, sí, está bien. Bueno, y efectivamente esas son esas representaciones que aparecen ahí en las diapositivas, son de eso, ¿no? De pactos con el diablo, de hechizos, de conjuros, de maldiciones, de aquelarre, fiestas ocultas en los bosques. Eso es realmente mitología europea, que, bueno, más o menos se trasladó a América con la conquista y que nosotros lo vivimos más que todo fue no tanto en los rituales paganos como los europeos, que fueron perseguidos, sino en su persecución posterior por la Inquisición. Entonces, sí, tenemos la representación de la bruja como la mujer malvada que hace hechizos, la que de repente busco para que le haga, ¿cómo es que dicen? Un amarre, o para que me quite el mal de ojo, o para que le dé mal de ojo a alguien, no sé, cosas así. Pero además, al menos yo, no sé ustedes, pero yo también tengo una representación de la bruja como la perseguida, ¿no? Como la mujer maltratada, quemada en la hoguera, perseguida por la iglesia. A pesar de que se habla más de la bruja quemada en la hoguera, no hay muchas representaciones visuales, que no se consiguen tantas representaciones visuales de eso. Pero bueno, era quemada en la hoguera, como también era ahorcada y también era ahogada. Una de las pruebas, de los libros que más me ha marcado a mí en la vida, que lo leí a los 18 años, fue Vigilar y Castigar de Foucault y de Michel Foucault, un francés, que era psicólogo, por cierto. O sea, no sé si llamarlo psicólogo, pero digamos, estudió psicología, su pregrado fue en psicología y la pasantía la hizo en la Salpêtrière, que es así como el hospital psiquiátrico más arrecho del mundo, más moderno, así tal. Y aún ahí, o sea, no estamos hablando de UPA, de Venezuela, de la crisis, ni de un barrio, ni del campo, sino en el hospital más moderno del mundo, él encuentra que el modelo de atención médica es muy similar al modelo carcelario y al modelo educativo, porque los seres humanos, nuestras instituciones están creadas para vigilar y castigar. Y ese libro empieza con una introducción. Lo que me marcó no fue tanto eso, sino la introducción, porque él habla de los juicios a las brujas. Y entonces, por ejemplo, una de ellos era meter a las personas en agua muchas veces, y si se ahogaba era inocente, si quedaba viva era bruja. ¿Qué les parece la lógica de eso? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las torturas a las que estaban sometidas esas mujeres, no solo mujeres, pero sobre todo mujeres sospechosas de brujería, eran tan horrendas que, bueno, yo recuerdo que a mí me impactó mucho eso porque no tenía como tanta conciencia de eso. En ese momento me impactó mucho y empecé a interesarme por ese tema. Entonces, hoy en día, porque eso lo escribió Foucault a principios de los 80 del siglo pasado, ya hoy en día eso está bastante difundido. Ya ha habido mucha lucha feminista, ha habido mucha revisión histórica, ha habido una relectura de ese fenómeno y la Inquisición es vista con malos ojos hoy en día. Entonces, hoy en día no solo se habla de la bruja como la mujer malvada que hace cosas, aunque sí, se usa mucho bruja para decirle a alguien que es mala, que es esto. Pero también hay una corriente o hay una tendencia que valora la sabiduría popular de la mujer que sabe de hierbas, que sabe de especies, que sabe de remedios populares, que sabe leer las estrellas, ese tipo de cosas, como sabidurías populares olvidadas y menospreciadas, pero que se están rescatando, ¿no? Esta es una foto de una curandera mexicana muy conocida.
Entonces se está resemantizando como algo valioso, pues digamos. Entonces, tal vez yo no solamente tengo la imagen de la bruja fea y malvada, sino también tengo la imagen de la curandera en mí, o de la vieja sabia. O sea, todo eso son representaciones arquetipales, imágenes. Todas esas están dentro de lo grandote que es el arquetipo de lo femenino. La madre, la Virgen María, la madre fecunda, la doncella, la ninfa, la mujer violada, la esposa, la curandera, la bruja, etc., ¿no? Hay una muy importante que es no solamente la violada por el esposo, sino la princesa rescatada, la doncella en apuros. Esta es Andrómeda, que fue rescatada por Perseo porque si no la iba a devorar el monstruo marino. Pero de eso hay infinidad de cuentos de hadas, mitos, leyendas, de todo, de las princesas que tienen que venir a rescatar a los caballeros. Entonces la relación de lo femenino con esta postura más bien de ser pasiva, de estar ahí a la espera del rescate, pues eso está en nuestro imaginario. Sigue estando. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer físicamente no se parece en nada a esas representaciones arquetipales? Porque yo no me parezco, ¿no? Por ejemplo, cuando era niña yo no me podía vestir de princesa. Sí me pude vestir de gitana, de hawaiana. ¿De qué más? Gitana, hawaiana. Lo dije a mi sobrina en estos días y me dijo, ay tía, pero qué aburrido, no hay nada que asuste. Mi bella genio fue la otra. O sea, pero de árabe, pues. ¿Cómo hace una mujer morena, gordita, para, digamos, cómo se siente mujer si las representaciones de lo femenino ideales son de una mujer blanca, delgada, de cabellera rubia, que además tiene que estar ahí muy linda esperando que venga el príncipe y la rescate? ¿No creen que eso genere problemas? ¿No creen que le hace a uno preguntarse, yo seré femenina? Porque yo lo estuve. ¿Yo seré femenina o será que no soy? Tiene esos problemas, ¿no? ¿Cómo se siente una mujer negra? O sea, no se parece a nada de eso, ¿verdad? Yo soy negra, pero no tanto, ¿verdad? Entonces uno empieza, bueno, tal, y se alisa el pelo, y hace ejercicio para ver si se parece más a lo que debería ser una mujer. Entonces, pero a veces es que no hay forma, ¿no? O sea, porque el cuerpo es lo que es, ¿verdad? Yo puedo tratar, como el pobre Michael Jackson que se hizo todo lo que pudo, pero hasta la locura, no puede llegar, ¿no? La locura en la transformación y la mortificación del cuerpo para tratar de convertirlo en lo que se supone que debería ser. Entonces, yo les propongo que piensen en eso porque lo femenino como arquetipo, considerando que la historia ha sido escrita desde la mirada masculina, patriarcal, heterosexual, intelectual, pues entonces lo femenino está del lado de la naturaleza, de lo salvaje, de lo que hay que conquistar, de lo que hay que domesticar. Entonces, claro, cada quien se posiciona con respecto a eso a su manera, como puede, como quiere, ¿sí? Hay toda una cantidad hay tanto feminismo como feministas. O sea, hay el feminismo de las mujeres blancas intelectuales que viene de Simone de Beauvoir, de decir yo soy tan inteligente como cualquier hombre, ¿no? Y yo quiero que me respeten, y lo logró, ¿verdad? Logró ese movimiento. Pero, y una mujer negra o que no le interese leer, o que sea homosexual, o que no se quiera casar, como que no se parece tanto. Bueno, no, Simone de Beauvoir no era que creía, no era el matrimonio lo que le importaba. Le interesaba la libertad intelectual y el respeto. O sea, había una cosa con la paridad, ¿no? El poder tener el mismo lugar que el hombre en la sociedad. Y ella es muy valiosa para la historia del feminismo. Pero esa no es la única lucha posible, hay muchas otras, ¿verdad? Hay muchas otras formas de ubicarse con respecto a eso, y lo único que les quiero dejar con esto no es tanto el feminismo, aunque bueno, siempre es importante meter a veces ciertas cosillas, sino que pensemos
en que todas las imágenes que tenemos, todas las imágenes colectivas que tenemos, las que pertenecen a mi familia, a mi historia individual, a la cultura en la que pertenezco, a mi comunidad, porque no solamente vengo de mi familia, sino que además vengo de San Cristóbal, o tal vez de La Grita, o tal vez de Maracaibo, que no es lo mismo, pero además de Venezuela, además de Latinoamérica, además del siglo XXI, pero además soy miembro de la especie humana. Entonces, hay una cantidad de imágenes allí, ¿verdad? Entonces, pues nuestro trabajo va a ser, pues, darle importancia a eso, ¿sí? ¿Todos bien por allá? ¿Sí nos están oyendo bien? ¿Están dormidos? ¿No? Ya sí, se escucha bien. ¿Sí se escucha bien? Ok. Bueno, hablé mucho para variar. Por esa es otra de las razones por las que una clase la da Anderson y otra la doy yo, porque los dos nos encadenamos. Entonces, la clase es hasta las 7 supuestamente. Ay, Dios. Bueno, Anderson, te dejé 15 minutos. Perdón. Bueno, ahora el resto lo va a dar Anderson y yo para variar me robé mucho. Pero las siguientes clases que van a empezar el 28 de octubre, cada uno va a dar una sola, entonces así nos vamos a poder limitar. Entonces ahora, bueno, le doy la palabra a Anderson para que venga a la otra parte. Acércate por acá. Bien, buenas noches. Vamos a tratar de sintetizar un poco esta parte de la filosofía de la religión. Fania nos hablaba de Freud y hablaba de una obra fundamental que acerca a Freud con el tema de la religión, Tótem y Tabú. Pero ciertamente hay otro escrito de Freud que va más por esta línea, por la línea de la interpretación, que es el porvenir de una ilusión. Allí él hace un análisis distinto a lo que es el hecho y el fenómeno religioso, más cercano a esto que vamos a ver hoy, que es la filosofía de la religión. La filosofía de la religión entonces busca hacer una interpretación en torno a la esencia. Hoy vamos entonces a acercarnos un poco a lo que es la filosofía de la religión, y los que ya han visto el desarrollo de este seminario van a comprender pues cómo la filosofía de la religión está presente dentro de esas reflexiones antropológicas y dentro de esas reflexiones fenomenológicas que hemos hecho sobre el tema de la religión. Es la que nos permite pues como interpretar, como conocer un poco los elementos que están allí. Comencemos con esta cita de Unamuno. Filosofía y religión son enemigos entre sí, y por ser enemigos se necesitan unos a otros. Ni hay religión sin alguna base filosófica, ni filosofía sin raíces religiosas. Cada una vive de su contraria. La historia de la filosofía es, en rigor, una historia de la religión. El pensamiento humano, por muy racional que quiera mostrarse, de una u otra manera, está imbuida por un pensamiento, por una forma irracional que está más cercano a lo que se constituye como el fenómeno religioso. Entonces hoy vamos a ver cómo desde la filosofía se ha tratado este tema de la religión. Allí vemos pues que Unamuno reprocha que la filosofía intente justificar todo racionalmente. Hay que aceptar que hay cosas que no entran dentro de la posibilidad de la razón. Una de ellas... No se están viendo tus diapositivas. Okay. Puedes seguir hablando. Una de ellas es precisamente pues, la religión, porque vamos hacia otros elementos un tanto distintos, ajenos a el hecho de la razón sesuda, y van más hacia otro tipo de experiencias. Por eso Unamuno pues, hace ese reproche. Él dice que hay un aire de tensión y complementariedad entre los dos elementos, entre la filosofía y la religión, y han existido varias respuestas. Una de esas respuestas la tuvo Nietzsche. Nietzsche somete la religión a la filosofía. Es la filosofía la que va a decir y la que va a marcar la religión. Es una respuesta ante esta tensión que existe, pero han existido otras respuestas que vamos a ver también dentro de poco. Por ejemplo, la de Comfort: la religión se expresa en símbolos poéticos y personajes míticos, la filosofía en un lenguaje abstracto como sustancia, materia, pero su diferencia exterior disfraza una afinidad interna fundamental. La filosofía y la religión van a llegar a tocar temas interrogantes y planteamientos que están muy cercanos entre sí.
Ajá. Ok. Hay una diferencia entonces que va más allá del lenguaje, y esa diferencia está en el hecho de que ambas buscan aproximarse a este tema, el tema de Dios, que es un tema muy laborioso para la filosofía en torno al acercamiento que va a ser la filosofía de Dios, un acercamiento racional, buscando la coherencia en el lenguaje, buscando que no existan contradicciones, revisando fuentes de manera de que todo el discurso esté cohesionado de tal manera que sea algo sólido. Por eso hablamos de un acercamiento laborioso, mientras que el acercamiento que va a dar a la religión de la idea, del pensamiento o de la realidad que se llama Dios es más libre. La religión acepta, por ejemplo, elementos subjetivos para el acercamiento a este tema de Dios. Es más espontáneo. Si hablamos de los místicos no razonan, los místicos sencillamente experimentan. Y poco o nada les interesa decir qué sintieron o decir cómo llegaron hasta allí. Aquí hay otros personajes. Está Weinzer, dice que la filosofía occidental es una doctrina de Dios. Cuando la filosofía deja de interesarse por la religión, la filosofía entra en crisis. Es decir, que la filosofía de una u otra manera va a tener un elemento fundamental en el tema de la religión, está ligada intrínsecamente. La filosofía, había incluso, este término es un término que usaron mucho en la escolástica, que incluso ya repitieron muchos teólogos contemporáneos como Bullmann, un teólogo alemán, biblista, de principios del siglo XX, y Karl Rahner, un teólogo católico, uno de los líderes del Concilio Vaticano II. Ellos coincidían con esta explicación de la relación de la filosofía y la teología. Decían, la filosofía ansilla teología, la filosofía es la esclava de la teología. Es decir, la filosofía está al servicio de la explicación de lo religioso, la teología entendida como un fenómeno de lo religioso. Y son formas como de una u otra manera se ha visto el papel de la racionalidad y de la filosofía en esta relación con la religión. Hacia el siglo XVIII es cuando se va a terminar esta dialéctica entre vencedores. ¿Quiénes serían los vencedores? Los teólogos, porque somos nosotros los que vamos a hablar de Dios. ¿Quiénes serían los vencidos? Los filósofos, porque sus sistemas, sus argumentaciones y sus categorías solamente nos interesan para usarlas en nuestro lenguaje de Dios. Y a partir del siglo XVIII surge entonces esto que se va a conocer como la filosofía de la religión, y se le va a dar importancia no solamente, sino a conciliar en el discurso estos dos elementos, o a buscar un elemento neutro o un elemento más, vamos a llamarlo, más adaptado a las circunstancias para acercarnos al pensamiento de Dios. Incluso Kant, y ya lo vamos a ver, muchos lo consideran el padre de la filosofía de la religión, va a decir, una religión que le declare la guerra a la razón no podría salir victoriosa. Es decir, los teólogos no pueden acallar la filosofía, porque la filosofía y la razón es sencillamente una necesidad también de entender y una forma de acercarse a estos misterios. ¿Cómo comienza entonces la filosofía de la religión? Podemos hablar entonces de que la filosofía de la religión nace en esa relación entre la filosofía propiamente dicha y la teología. La filosofía de la religión proviene de una rama de la teología que se llama la teología natural, que es esa rama que va a convertirse en autónoma a otro tipo de teología. La teología es la ciencia que estudia lo divino, que estudia a Dios, que busca un acercamiento, pero la teología tiene un método que es lo que lo caracteriza. La teología acepta las verdades reveladas por las Sagradas Escrituras, en este caso, porque estamos hablando de un ambiente occidental donde el cristianismo era fundamental, donde la Biblia, la revelación de la palabra de Dios son verdades en sí mismas, no tienen discusión, eso que está allí no puede ser cambiado. Segundo elemento que tiene la teología tiene vamos a llamarlo así, un planteamiento histórico que ellos han llamado la tradición. ¿Y qué es la tradición? Es como históricamente las autoridades
de las distintas iglesias o los líderes espirituales han hecho la interpretación de esa verdad revelada. A partir de allí, de esos elementos, es que el teólogo comienza a reflexionar sobre la idea de Dios, aceptando esos elementos. El filósofo no. El filósofo no parte de estas consideraciones, sino que parte de la construcción de un discurso libre y de un acercamiento más libre desde el punto de vista eminentemente racional. No acepta la Biblia como verdad revelada, aunque puede utilizarla incluso para criticarla. Esta es la diferencia entre la filosofía y la teología. Dentro de la teología había una rama que se llamó la teología revelada, que es esta que estamos diciendo, la teología natural. La teología natural comenzó a aceptar en la reflexión también planteamientos filosóficos, pero sin obviar las Sagradas Escrituras o las verdades reveladas de la tradición. Es decir, la tradición está lista, pero este filósofo dice eso. Es como cuando, por ejemplo, el cristianismo comenzó a utilizar la filosofía de Aristóteles o la filosofía de Platón para explicar o justificar ciertos dogmas que no estaban del todo claros para la gente de aquel tiempo. Entonces, esa es lo que se llama la teología natural. Se naturalizó la utilización del pensamiento también para dar explicación sin salir del cauce fundamental. Y nació paralelamente una palabrita que es bueno tenerla ahí porque la van a escuchar por allí de vez en cuando, la teodicea. ¿Qué es la teodicea? La teodicea es una palabra que inventa o que crea Leibniz, un filósofo. Habla de que sí está bien, hay que explicar a Dios, hay que entender el fenómeno de la presencia de Dios en la humanidad, pero hay que entenderlo encarnado en la historia. Es decir, la teodicea es la presencia de Dios dentro de la historia del sufrimiento humano. No es solamente racionalizar para intentar explicar quién es Dios y si Dios existe, sino también ver cómo Dios está presente a lo largo de la historia de la humanidad. Y es lo que se llama la teodicea, cómo Dios se hace presente en un mundo repleto de dolor y sin sentido. ¿Dónde está ese Dios en un mundo que se está matando? Entonces la teodicea pues explica eso, y la teodicea es la que nos va a dar posteriormente esa idea lineal que va a tener el cristianismo y muchas religiones monoteístas, de que la historia tiene un principio y tiene un fin, es lineal. Esa es la idea de la teodicea. La teodicea te explica, Dios creó al mundo, lo soltó y por eso se agarró de los moños, pero él al final lo va a agarrar de una vez y vamos a terminar con esta cuestión cuando Dios vuelva a poner justicia. En grandes rasgos eso es lo que se plantea la teología y estas tres formas de hacer teología. Hay un antecedente de la filosofía de la religión que es este personaje del siglo XVI, un catalán médico y teólogo llamado Ramón Sambús, que separa el tratado filosófico de Dios del resto de la escolástica. La teología natural solo puede ser entendida por una teología natural racional y segura que fundamente la religión. Él comienza como a darle parcelas a la teología. Está bien, la teología toca de muchas cosas de Dios, pero vamos a separar la teología que tiene que ver con la revelación, inventamos la teología bíblica. La teología que tiene que ver con los dogmas se va a llamar teología dogmática. La teología que se va a referir a la Virgen María se va a llamar Mariología. La teología que va a estudiar a Cristo se llama Cristología. Pero la realidad es que la filosofía que va a estudiar, la teología que va a estudiar el tema de las religiones, le vamos a poner un nombre. Y es el que inventa este nombre de teología natural. ¿Natural por qué? Porque lo más natural del ser humano es el pensamiento. Bien. Leibniz y Wolff son los que van a crear también, van a darle forma a esta propuesta que había establecido el catalán en el siglo XV, y ellos son los que van a crear el concepto de teología natural. A partir de esa tendencia en el siglo XVIII se transforma, que posteriormente se va a transformar en filosofía de la religión. A.G. Baumgartner habla de la teología natural como el conocimiento de Dios sin ayuda de la fe. Y aquí comienzan a racionalizar las cosas. La teología natural, entonces, que antes aceptaba las verdades reveladas, comienza a alejarse de las verdades reveladas y dice, está bien, ahí está la Biblia, está la tradición de la iglesia,
pero vamos a explicar a Dios no desde la fe, sino vamos a explicarlo a gente que no comparta nuestra fe. Y es cuando se dice aquí que es el conocimiento de Dios sin ayuda de la fe. La teología te dice, usted tiene que creer en Dios porque aquí Dios dejó escrito que Él existe en estas palabras. Y porque la experiencia de los santos de la iglesia nos habla que a lo largo de la historia Él le ha hablado a unas personas que tienen que creer. En la teología natural dice, vamos a explicarle a la gente que no sabe leer o que no conoce estas cuestiones que existe un Dios. Y vamos a hacerlo en las palabras y en la forma que ellos nos entiendan. Ahí más o menos está el planteamiento entonces, esa transformación de la teología natural que comienza a alejarse entonces del método tradicional de la teología como tal, de la teología dogmática. La teología natural se va a transformar pronto en filosofía de la religión. La filosofía de la religión, porque ya no es teología, porque ya no acepta la fe ni acepta las verdades reveladas, sino que acepta hablar desde la razón sobre el tema de Dios, comienza entonces a ser una filosofía. Y esta forma de pensar, de racionalizar la idea de Dios nace realmente en Alemania, cuando la teología natural pierde fuerza. ¿Y por qué pierde fuerza? Porque los teólogos comienzan a decir, ustedes al no aceptar lo que está en la Biblia, o no aceptar los argumentos teológicos, ustedes no son teólogos. Bueno, no somos filósofos de la religión. Y comienza entonces a tener, vamos a llamarlo así, una vida propia esta ciencia para explicar racionalmente el tema de la religión. El que crea el término fue Sturchannial, y quien la convierte en disciplina independiente realmente es Immanuel Kant, con un texto de 1793 llamada La religión dentro de los límites de la razón, cuando él hace una explicación del fenómeno religioso, de cómo se origina la religión, de cómo se origina la idea de Dios desde un punto de vista estrictamente racional. Él habla en este tema, en este libro, de la necesidad. Dios es necesario. Si no existiera Dios, hay que inventarse uno. Grandes resúmenes es lo que plantea Kant. ¿Por qué? Bueno, él da ahí una serie de circunstancias que no vamos, por razones de tiempo, a insistir. Hay otro elemento también que tiene el nacimiento de la filosofía de la religión, y es que la filosofía de la religión representó un giro antropológico, y coincide también con un giro antropológico que se da en la historia del pensamiento a partir del Renacimiento y la modernidad. Las ciencias como tales comienzan a alejarse de Dios, a alejarse de la teología. Las universidades comienzan a dar cabida a otras ciencias que tienen que ver con lo humano, con el cuerpo físico, con los seres humanos como tal, y comienzan a dejar a la teología en claustros apartes. Y es cuando la filosofía de la religión comienza a tener un énfasis. Está bien, no tenemos ya la teología, pero la religión sigue siendo un problema. Vamos a explicarla ahora desde el punto de vista racional, porque está allí, porque no la podemos evitar. Entonces vamos a hacernos esas preguntas: de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. Vamos a darle una respuesta racional, porque la respuesta que nos daba la teología es: de dónde venimos, Dios nos hizo. ¿A dónde vamos? A donde Dios nos va a llevar. Creemos a Dios y vamos a hacernos esas respuestas desde el ser humano. Y es el giro antropológico que se habla que introduce, entre otras cosas, la filosofía de la religión. El universo religioso consta entonces de dos polos: Dios y el hombre. Hegel observó que la teología natural se ocupaba del primero, mientras que la filosofía de la religión se abría al segundo. Es el que pone claridad en este elemento. La concentración en lo antropológico, este giro antropológico, se puede observar de la siguiente manera. Por ejemplo, Lessing habla de que lo decisivo para el creyente es lo que siente y experimenta. Y aquí nos está dando otro elemento fundamental de ese giro antropológico. Ya no es Dios que me dice aquí estoy, me tienes que hacer caso. El Dios que se revela, el Dios que se hace visible, el Dios que produce la hierofanía. Es el ser humano que desde su experiencia sensorial, de su relación con la naturaleza, con el otro, con la vida misma, se da cuenta que hay
unas realidades superiores que los sobrepasan. Y se habla entonces de que el creyente es creyente no tanto por lo que sabe, sino por lo que siente. El temor, por ejemplo, el miedo a la muerte, que son sentimientos que hacen que una persona pueda convertirse en religiosa antes incluso que pensar en lo que Dios ha dicho y en reflexionar sobre las palabras que Dios nos dejó escritas en la Biblia. Herder habla de que el hombre no es un ser abstracto, sino que es un ente concreto que privilegia imágenes, intuiciones, contemplación y signos. Más o menos lo que Fania nos estaba diciendo de los arquetipos. Hay un reconocimiento aquí de esas imágenes que funcionan y que explican también o están relacionadas con elementos tan profundos dentro de la existencia humana o dentro del ser del hombre y de la mujer, que sencillamente se convierten en otras realidades que son asumidas como condición humana y que están relacionadas con el hecho religioso. Kant habla de la subjetividad humana como autoconciencia del sujeto personal, y esa es la clave de la solución para entender las cosas. Es decir, hay que leer, decía Kant, las cosas desde el punto de vista de la experiencia del ser humano. Todo va en alejar el método teológico y centrar la reflexión en lo humano, tanto en su reflexionar como en su subjetividad. Schleiermacher dice que ni la razón ni el pensamiento conducen a Dios, sino la sensibilidad, las emociones, el sentimiento, cobrando relieve, la piedad, la devoción sentida y la mística. Entonces, otra vez un peso a la subjetividad. Vemos entonces que la filosofía de la religión amplía el giro antropológico no solamente a una separación racional de la teología, sino que da la oportunidad de que entre en el juego de la discusión, en el juego de la interpretación racional, elementos subjetivos de la filosofía. Si vamos a comparar esta época con la historia de la filosofía, pues vamos a ver precisamente que estamos en el nacimiento de las filosofías idealistas. Y de allí la importancia de la experiencia, la tabula rasa no recuerdo quién es el que decía, que son los sentimientos de Locke, exactamente. Entonces estamos en esa época donde la filosofía comienza a aceptar también los sentimientos y las subjetividades. El giro antropológico también va a tener algunas exageraciones, por llamarlo de alguna manera, y se convierte en reducción antropológica con este personaje que es muy interesante, Feuerbach. Feuerbach convierte a Dios en una mera proyección humana. Entonces, él es el que llega a ver, pero si yo siento una cosa, si yo veo imágenes, y esas imágenes nos remiten a eso que decía Fania, como a una especie de recuerdos, pero esos recuerdos tienen que ver con la vida. Entonces ese Dios tiene que ser un recuerdo de eso, de alguien que vimos alguna vez y que nos pareció simpático, bonito, poderoso, nos dio tanto miedo. Entonces Dios es una proyección del humano. Que es lo que hablábamos la otra vez de eso, del héroe o del villano que puede convertirse en Dios ante el miedo que causó, ante el agradecimiento que causó y que penetró en el inconsciente de esa colectividad, y en la muerte de este lo quiera ver. Feuerbach es el que va a presentar por primera vez este tipo de argumentos que ya vamos a ver, no en esta clase, sino más adelante, como también es uno de los elementos que nos va a explicar el tema del politeísmo y del monoteísmo. Bien, otro elemento que va vamos a llamarlo así, a dinamizar lo que es la filosofía de la religión o la reflexión filosófica del tema de la religión es el descubrimiento de otras religiones. Edad moderna. Toda la reflexión teológica, y esta reflexión se había hecho desde el punto de vista cristiano. Pero cuando los mismos cristianos, a través de los misioneros y de los viajeros, comienzan a describir que hay otras religiones y que en esas religiones hay cosas muy parecidas y otras muy diferentes, comienza entonces a plantearse también un problema no solo para la teología, sino para la filosofía, más que para la teología, que decía que Dios era uno y es único, para la filosofía. La filosofía sí comenzó entonces a reflexionar sobre este tema. Harmack dice, quien conoce el cristianismo conoce todas las religiones. Hasta entonces esa era como la gran verdad universal del tema de la reflexión. Pero después viene Max Müller
quien al ver estas diferencias entre las religiones va a cambiar la ecuación y va a decir, ya va, quien solo conoce una religión no conoce ninguna. Y es necesario entonces abordar el conocimiento de estas nuevas religiones que fueron descubiertas en Europa a través de los viajes de la modernidad, las religiones africanas, las religiones asiáticas, las religiones de los pueblos originarios americanos. La filosofía de la religión entonces comienza a reflexionar sobre la pluralidad de las religiones, comienza esto a ser un problema para ellos. La teología natural sigue volcada sobre el cristianismo. Como ella solamente acepta la verdad revelada como verdad revelada, el Dios cristiano no tiene argumentos para tratar de entender la existencia de otras religiones. Hay otro tema también que comienza a desarrollar la filosofía de las religiones, el tema de la superioridad de una religión hacia otra. Si hay tantas religiones, ¿cómo podemos decir cuál es superior y cuál no? Otra problemática que surge aquí, el tema del etnocentrismo. Nosotros estamos hablando de estas religiones, pero si ni siquiera conocemos los dioses de allá, ¿no será que estamos haciendo una reflexión desde nuestra situación cultural porque no conocemos a ellos, no conocemos su historia? Son temas que después la antropología va a desarrollar, pero que es la filosofía la que va a traernos por primera vez estos elementos, las semejanzas, el tema del monoteísmo y el tema del politeísmo. Están las bases fundamentales de todo lo que todavía nos estamos preguntando cuando nos acercamos al tema de la filosofía de la religión. Hay un antecedente interesante que lo plantea este filósofo Nicolás de Cusa en un libro que escribió en 1453, De Pace Fidei. La guerra de las religiones lo cuestionó mucho. Estamos en la toma de Constantinopla y él veía cómo se mataban los musulmanes contra los cristianos, y uno a favor gritaban Santiago y Tierra España, los españoles, otro Dios y la Virgen, y ellos decían pues Mahoma es Arialá, eso. Digo, pero no, ¿qué está pasando? ¿Qué locura es esta? Todos le estamos gritando a un solo Dios, y él trata de convencer a la gente y decir, ya va, lo que pasa es que sí hay una sola religión verdadera, la del Dios. Hay un Dios que es el verdadero. Lo que pasa es que se articulan diferentes confesiones y ritos, y tenemos que entender eso, que todos compartimos una religión universal. Es una de las explicaciones, de las primeras explicaciones que intentan darse más por terror ante estas situaciones. Otro elemento que va a ayudar y que va a enriquecer la reflexión de la filosofía hacia el tema de la religión es el quiebre definitivo del pensamiento dogmático, el surgimiento del protestantismo, que va a romper la hegemonía dogmática dentro del cristianismo, va a ampliar también los temas de la reflexión y la libertad de reflexión para el pensamiento filosófico sobre la religión. El surgimiento del protestantismo que reduce el alcance de lo sagrado. El protestantismo no le interesa los milagros, no le interesa las vírgenes que lloran, no le interesan los cristos que te hablan. Tiene otro interés. Lo sagrado comienza a perder esos espacios y va a reducir estos temas que eran centrales en la vida religiosa y comienza a ensayar una relación con Dios desprovista de hechos mágicos. Antes, el cristianismo y especialmente el catolicismo llegó a tener hasta 732 sacramentos. ¿Saben ustedes qué son los sacramentos? 732 sacramentos. A raíz de la Reforma Protestante tuvieron que comenzar el sacramento es más o menos lo que explicaba Fania del símbolo y el símbolo y el signo. El sacramento son símbolos de la presencia de Dios en la vida del ser humano. Son rituales que manifiestan o que marcan el paso o un momento fundamental en la vida del ser humano. Un sacramento es el bautizo, que está dentro de todo. Un sacramento es la confesión, un sacramento es el matrimonio, o sea, son elementos que marcan la vida del ser humano, en este caso del ser humano cristiano. Antes marcaban muchos,
Y entonces la Iglesia, a partir de esta reducción del ámbito de lo sagrado, decidió conservar los 7 que están en el catecismo, que aprendimos en el catecismo: bautizo, confirmación, penitencia o confesión, eucaristía o comunión, matrimonio, orden sacerdotal y unción de los enfermos. Son 7, pero antes existieron hasta 732. Otros todavía continuaron presentes, pero ellos inventan una categoría inferior. No, esos son sacramentales. Por ejemplo, la bendición, eso no es un sacramento, es un sacramental. Pero antes era un sacramento como nosotros. Entonces, todo eso ocurre a raíz de la Reforma Protestante. El Concilio de Trento fue el que le puso orden a esta pea que existía, donde todo era sagrado y donde las indulgencias se vendían, y si yo tenía un dedo meñique de un santo, y bueno, todos esos elementos es lo que se llama la reducción de lo sagrado. Para que entiendan la importancia del sacramento, les voy a colocar este ejemplo. Hay un sacramento, es por ejemplo, mi padre fumaba pipa. Y cuando éramos pequeños nos sentábamos a escuchar los cuentos de mi padre, y él prendía la pipa y ponía la pipa ahí, y todos respirábamos la pipa y veíamos la pipa y nos olía pipa, y los cuentos de mi padre y la presencia de mi padre olía al tabaco de la pipa. Cuando murió mi padre ya no hubo quien fumara pipa, pero cada vez que recordábamos a nuestro padre, prendíamos la pipa y él estaba otra vez con nosotros. Ahí está la diferencia entre signo y símbolo. La pipa sería el signo, el símbolo sería ese olor que hace sentir que nuestro padre está allí hablando con nosotros. Por eso que se dice que el símbolo transmite la presencia. Ese es el sacramento. El sacramento, de una u otra manera, transmite la presencia de lo divino. Y esa presencia, que antes estaba marcada por elementos mágicos, se redujo a estos 7 momentos fundamentales de la vida de los cristianos. Y es lo que entra aquí en la quiebra del pensamiento dogmático. Hubo la Iglesia que renunciar a muchos elementos mágicos para dar una respuesta más racional, consona a los espíritus de los tiempos que los protestantes muy bien habían podido hacer. La Reforma reduce toda la realidad a 2 cosas: Dios es trascendente, pero Él está allá, y la humanidad, que es una humanidad caída, que para podernos levantar hacia donde está Dios, la única herramienta que tenemos es la palabra que Él nos dio. Sería la palabra, y la importancia de la Biblia y de la palabra para las religiones protestantes, porque es la única vía que ellos dejan para tener contacto con lo sagrado y alejan todos esos otros elementos mágicos que eran considerados como mirada de lo sagrado por parte del catolicismo. Con la modernidad, la investigación histórico-crítica encuentra errores, contradicciones, intereses humanos y variados en la interpretación de la Biblia. Como la palabra es tan importante, la palabra también perdió sacralidad en el sentido que antes los únicos que podían leer la palabra de Dios eran los sacerdotes, y la leían en latín, y los únicos que sabían latín eran ellos, y mal sabido. Los protestantes, como la palabra es la única que nos puede permitir acercarnos a Dios, ponen la Biblia en todas las lenguas para que usted la pueda leer en su lengua y saber quién es Dios sin necesidad que un cura se lo diga. Pero cuando los científicos agarraron, pero que aquí hay una contradicción como esto, que Dios hizo el mundo en 7 días, y en el primer día hizo la luz y en el tercero hizo el sol y las estrellas, entonces ¿de dónde salía luz? Entonces, ¿cómo es esto aquí que Adán, que tuvo una costilla, pero no tenemos las costillas completas, pero aquí hay otro que nos dice que no, que antes tenía otra mujer y que la mujer se le fue? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa aquí? Entonces esas contradicciones comienzan a generar también unos elementos importantes dentro de la filosofía de la religión. Se hace entonces imposibles, se hacen posibles, mejor dicho, ante esta situación se hace posible
de que la gente comience a tener posturas distintas sobre lo que es Dios y lo que es la religión. Una de esas posturas que va a salir aquí es el ateísmo. Yo no quiero en esa. Y comienza a tener una argumentación de todas estas posturas. Bueno, yo creo en Dios, pero de esta manera, yo creo en Dios. Y la filosofía es la que va a sustentar todas esas nuevas posturas que hasta antes de este momento pues no existían, porque todo estaba marcado por los fenómenos que vimos anteriormente. Hay una reflexión libre y objetiva del hecho religioso que exige un distanciamiento de la religión. Vamos a reflexionar a Dios, pero sin necesidad de que se metan los elementos y los textos religiosos. Una reflexión eminentemente desde lo racional. Aquí donde la filosofía de la religión pues agarra fuerza. La filosofía de la religión desmontó el pensamiento dogmático que le precedió y se abrió a las formas de argumentación más libres y menos autoritarias. Los contenidos son más importantes que las autoridades que los respaldan. Eso es uno de los logros que hizo la filosofía de la religión para poder acercarnos al fenómeno religioso con la libertad que de una u otra manera sentimos que tenemos en estos momentos. La filosofía de la religión, vamos a hablar un poco del concepto. Como esfuerzo conceptual, es una empresa teórica que no puede prescindir de la ciencia de la religión. La filosofía sabe que ella sola no, que hay otras ciencias, que hay otros aportes que ella va a asumir para desde allí comenzar a reflexionar sobre los hechos religiosos. La fenomenología del hecho religioso, es decir, la descripción de la variedad de las manifestaciones del fenómeno religioso, como lo sagrado, los espacios sagrados, el tiempo sagrado está presente y se manifiesta. Esto es fenomenología de la religión, cómo rezan algunas personas, cuáles son los rituales de unos y otros, cuáles se parecen, cuáles no. Pues esos son elementos que van a enriquecer esta reflexión. La sociología de la religión, que es la repercusión que tiene la religión en sociedades. Hay sociedades que son teocráticas, hay sociedades que son ateas, hay sociedades en que la religión ocupa algunos espacios en algunos momentos o en algunos elementos. Esa es otra reflexión que la filosofía de la religión se nutre, pues entonces para hacer sus interpretaciones. La psicología religiosa, temas como el asombro, el miedo, los deseos insatisfechos, los traumas, las fijaciones infantiles, las tendencias sexuales y el miedo a la muerte, cómo estos temas también pueden estar presentes para explicar elementos de la vida religiosa o del fenómeno religioso como tal. Y la historia de las religiones, que es el reconocimiento de la diversidad y la especificidad y los contextos donde se han dado las distintas manifestaciones del fenómeno religioso. De todas estas argumentaciones, de todos estos elementos, entonces la nueva filosofía de la religión, que nació a partir de este momento, pues comienza a tener más herramientas para realizar sus reflexiones. Estamos ante una vida definida por lo religioso y la religión. Eso es un elemento del cual parte la filosofía de la religión. Puede negar todo, incluso puede negar hasta la presencia de Dios, pero no puede negar que existe el fenómeno religioso y ese fenómeno religioso es importante y está presente hasta en aquellas personas que lo niegan. Solo el hecho de negarlo ya implica que hay una posibilidad de estudio allí y ¿por qué no acepta la religión? La religión es un hecho humano específico que tiene su origen en el reconocimiento por el hombre de una realidad suprema, la cual confiere un sentimiento último a la propia existencia, al conjunto de la realidad y al curso de la historia. Esto es un concepto sobre la religión que nos va a dar Martín Velasco, que ya vamos a ver junto con este otro concepto de A.J. Hellstein, que dice así: la religión es la respuesta a las preguntas últimas del hombre. Cuando estas preguntas decisivas pasan a ser indiferentes, pierde la religión su significado y entra en crisis. Ellos van a plantear estos dos elementos, son los que van a fundamentar el concepto de religión, que narrado de muchas maneras está presente en los actuales proyectos de filosofía de la religión. Es decir, la religión es algo humano, específico de la humanidad, reconocimiento de una realidad suprema. Ahí vamos, por ejemplo, muchos conceptos como el de Mircea Eliade, lo totalmente otro,
como Rudolf Otto, el misterio, lo tremendo, o sea, una realidad distinta. Y como respuesta a eso, a preguntas que siempre van a estar en la vida del hombre: de dónde somos, de dónde venimos, a dónde vamos. A este concepto de religión, estos conceptos que les decía anteriormente, suelen atenerse la mayoría de los proyectos de la filosofía de las religiones existentes. Y es a partir de allí donde se comienza ya en el siglo XX y el siglo XXI a definir lo que es la filosofía de la religión. Y aquí hay varios ejemplos de conceptos de filosofía de la religión. Por ejemplo, para Kolakowski dice: es más un estilo o una forma de tratar diversos temas que un temario. Es decir, ¿cómo trata usted muchos temas, muchas preguntas que se hace el hombre, pero partiendo no de los temas como tal, sino partiendo de una realidad? ¿Cuál realidad? La realidad de que existe para las personas un más allá, un superior, un otro mundo, o unas preguntas que son difíciles de comprender. Para Welter dice, la filosofía de la religión es la que pregunta qué es en esencia la religión, y a partir de la existencia fáctica del mundo, pregunta por el sentido y el miedo al acabamiento total. Es decir, ¿qué nos dice la realidad? La realidad nos dice que hay una religión, y esa religión es la que nos va a dar el sentido que tiene la vida, porque sabemos también por la experiencia fáctica, por la experiencia mundana, de que vamos a pelar gajo. Pero entonces, en ese pelar gajo, en ese acabamiento, es en el momento en que comienza a funcionar la filosofía de la religión como una respuesta ante esa realidad inevitable. Karl Rahner, él es filósofo, teólogo católico, uno de los que estuvo ahí en el Concilio Vaticano II, nos habla de que la filosofía de la religión se preocupa de las preguntas últimas que afectan el sentido de la vida y de la muerte. Es la metafísica misma, un conocimiento que se puede alcanzar sobre la recta relación con el absoluto. Es decir, es el reconocimiento de que existen realidades metafísicas que están más allá de la física, que son difíciles de contestar, pero que hay que reconocer que están allí. Y solamente en una relación acuciosa, con un reconocimiento de que existen otras realidades, es que las podemos rescatar. Nielsen nos habla de que la filosofía y la religión son términos teóricamente cargados, que han asumido, esto es muy interesante, han asumido la ingrata tarea de iluminar el duelo de los humanos. Él dice: la filosofía y la religión lo único que han servido es para justificar las matazones, las guerras, las divisiones, los autoritarismos. Es otra forma también muy válida de pensar el hecho de la religión que tenía Nielsen. Wings nos habla de que la filosofía de la religión es un modo como la religión intenta presentar un cuadro inteligible de su mundo. Es decir, cómo la religión explica en palabras mundanas elementos sobrenaturales. Para Perkiu nos habla que la filosofía de la religión debe partir de la experiencia del sufrimiento. El sufrimiento debe ser el punto de partida. No hay teología revelada, no desde la teología revelada, sino ni las desgastadas fórmulas de fe. Es decir, la filosofía de la religión debe estudiar por qué existe el sufrimiento, por qué existen las guerras, por qué, si Dios es tan buenecito y es tan buena gente, permite que la gente se mate y permite que sus hijos pasen hambre y pasen. Dice, la filosofía de la religión debe partir fundamentalmente de la respuesta, y esa respuesta no la puede dar, no, es que hay un plan secreto de Dios, o es que mi fe dice que eso es así. Dice, él impone pues esos elementos. Y son reflexiones que están muchas de ellas en boga y se están discutiendo dentro del término de la explicación que da las filosofías religiosas en la actualidad. Otro es Bloch. Bloch realmente es un historiador. Ante el acabamiento, ante entender que vamos hacia la nada a través de la muerte, la filosofía de la religión debería ser una filosofía o teología de la esperanza, que nos dé esperanza de que no vamos a terminar como el ganado, sino que vamos a terminar hacia otros elementos, pero que la filosofía nos convenza realmente de eso. Es una mirada desesperada y existencial que tenía Bloch en relación a esto.
También hay otros personajes como Paul Branch y Braine. Dice que la filosofía de la religión es un esfuerzo conceptual por descifrar el enigma de lo divino y lo humano, de la vida y del mundo. Más clásica la definición. Duple nos habla de que la filosofía de la religión es el estudio de lo que afecta el sentido de la vida desde el entramado ético, político, económico, social y cultural. Él exige que la filosofía de la religión debe introducirse y tomar en consideración estos elementos que son creaciones de un hombre religioso. Si la economía la creó gente que cree en Dios, pues entonces entra también dentro del ámbito de lo religioso. Y hay que darle una explicación o tratar de entender también desde derecho religioso la existencia de todos estos constructos de la humanidad y hasta dónde está metido eso. Ahí hay un antecedente de esto, creo que es Weber, cuando hace una distinción entre las éticas y las economías de los protestantes con la de los católicos. Es un antecedente de esta forma de pensamiento. Y finalmente Schaffer habla que, yo creo que este es el más cercano, pues. La filosofía de la religión es una desconcertante pluralidad de planteamientos y métodos sobre algo muy complejo. La religión. Creo que este es el que nos cierra estos elementos. Entonces, todas estas definiciones coinciden o tienen unanimidad en que buscan responder algunas preguntas. ¿Existe Dios? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿En qué consiste la felicidad? ¿Hay vida eterna? Pero remitiéndose únicamente a la autoridad de la razón, en una reflexión crítica, abierta, rigurosa y no confesional de los temas relacionados con la religión, desde lo racional y desde la mismísima experiencia humana. Y culmino con esta cita de Goethe que dice: la religión es capaz de activar lo mejor del ser humano, pero también es proclive al fanatismo, a la intolerancia y a la posesión absoluta de la verdad. Es aquí donde su compromiso con la filosofía puede evitar que se repitan los males del pasado, atemperando esas certezas religiosas que lanzaron a los humanos a peligrosas aventuras. Y culmino santificado con esta cita del Evangelio de Mateo, que nos habla también de lo contradictorio del tema que estamos abordando, cuando el mismo fundador del cristianismo, en palabras recogidas por Mateo en el capítulo 10, versos 34 y 36, dice lo siguiente: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Bueno, eso no es nuevo. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada más y nada menos.